Vamos a hablar entonces específicamente al texto de Edelstein sobre construcción metodológica. El eje 4 tiene que ver con las metodologías y las estrategias de enseñanza. Generalmente cuando vamos a dar clase nos preguntamos básicamente si existe algún método, algún camino, alguna receta para poder enseñar. Si el método hay que encontrarlo, es decir, si la cuestión está en bucear y encontrar el método adecuado, hay que construirlo. Y si se lo construye, se debe tener en cuenta para que ese método plasme la complejidad de los saberes de los estudiantes. Siempre que nos ponemos delante de pensar el método que vamos a aplicar a la hora de enseñar, nos encontramos con todas estas cuestiones que surgen casi en forma inmediata. Este término construcción metodológica es un término, es una categoría acuñada por Gloria Edelstein, de la cual ustedes tienen ese texto. Ella es una didacta cordobesa y ella lo que plantea es que ante el cómo enseñar, lo que se tiene que dar no es un método rígido, sino que tiene que haber una construcción metodológica. A mí me gusta hablar también de convergencia de estrategias didácticas, ¿no? Que aquel llama construcción metodológica. Ella llama construcción metodológica una construcción casuística particular. ¿A qué me refiero con construcción casuística particular? Que se da a partir de la experiencia del docente. O sea, el docente, a partir de la experiencia de los casos que va viendo, va construyendo una idea, va construyendo una forma de dar la clase. Y que esa construcción va a depender de cada docente y se va a constituir como una unidad interrelacionada entre el contexto, el contenido a enseñar, el sujeto que aprende y la intencionalidad del docente. La plantea que la construcción metodológica implica una articulación entre el conocimiento como producción objetiva, lo que se sabe de algo, lo que se pretende enseñar, el contenido específico, que tiene que ver con lo epistemológico objetivo, dice ella, cómo se produce ese conocimiento, y el conocimiento como problema del aprendizaje, que tiene que ver con lo epistemológico subjetivo porque está referido al sujeto. ¿Cómo conoce este sujeto concreto en un contexto determinado? Entonces ella dice que esta construcción metodológica se da como una unidad y que articula estas dos estructuras. La estructura objetiva, que es la estructura de la ciencia en sí, y la estructura subjetiva, que es la estructura de ese sujeto que está en proceso de aprendizaje y que tiene ritmos, modos y estilos diversos. Eh, para esa construcción metodológica, la autora plantea que se debe tener en cuenta el objeto que tiene su propia lógica de construcción. Esto es sumamente importante porque tenemos que tener en cuenta que no se aprende de la misma manera matemática que historia. ¿Por qué? Porque son dos ciencias distintas. Entonces tienen una estructura interna diferente. Este texto de Liliana Sanjurjo, que ella lo plantea al final y está como anexo, tiene que ver con esto que dice Gloria Edelstein, que cuando yo voy a iniciar ese proceso de construcción metodológica tengo que tener en cuenta el objeto, o sea que cada objeto de conocimiento tiene su propia lógica de construcción. Y esa lógica de construcción fue definiendo formas de enseñar, ¿m? Formas de enseñar. Y fíjense que Liliana Sanjurjo, por ejemplo, habla de la clase tradicional de matemática y ella habla de lo que se define como arquitectura de la clase. Arquitectura de la clase sería la estructura. Si ustedes tienen el anexo a mano, ella lo que plantea es que normalmente una clase de matemática comienza con la definición que suele dar el profesor, el ejemplo a partir de la definición y después vienen los ejercicios. Ustedes levantarán la mano o no si recuerdan alguna clase de matemática, pero normalmente tiene esta arquitectura, ¿no? La definición, el ejercicio, el ejemplo y los ejercicios. Y en el caso de, si consideramos una clase tradicional de ciencias sociales, por ejemplo, la arquitectura es la narración o información. ¿A qué me refiero con narración e información? Esa narración puede venir por parte del docente, puede venir de un texto, donde está dado, qué sé yo, el documento que se firmó en el Tratado de Tordesillas o alguna entrevista que se le hizo a algún sujeto de aquel tiempo.
Es decir, toda la narración de los hechos. Esa narración de los hechos puede venir en forma de carta, en forma de información, en forma de explicación, y después eso generalmente va acompañado de algunas ilustraciones y después aparecen los famosos cuestionarios. La clase tradicional de ciencias sociales se maneja en este marco de arquitectura. Y ella plantea después una clase tradicional de ciencias naturales que también tiene estos pasos lineales que tienen que ver con la idea de una descripción y una explicación, la definición de lo que se está explicando o demostrando, perdón, explicando o describiendo, después la demostración, si estoy trabajando en el laboratorio o si tengo que hacer algo procedimental, y por último los ejercicios. Fíjense que si uno piensa en sus clases de biología, en sus clases de historia, en sus clases de matemática, es muy común encontrar este tipo de arquitectura. Ahora, ¿esta arquitectura de dónde surgió? Porque normalmente los objetos tienen una lógica de construcción. El objeto de la ciencia tiene una lógica de construcción y fue lo que de alguna manera fue definiendo estas arquitecturas clásicas. Entonces, pero lo que ella dice es que debemos tener en cuenta este objeto de conocimiento, pero además hay que incluir una serie de otros elementos que me van a permitir trabajar más con lo que Diana Sanjurjo llama aprendizaje situado, que tiene que ver con una permanente construcción en sentido de espiral de los conocimientos que pretendo que mis alumnos se apropien. Entonces, esos otros elementos que hay que mirar son los sujetos que tienen su propia lógica de apropiación del conocimiento. Esto es fundamental. Yo tengo que saber cómo aprenden mis estudiantes y tengo que saber sus ritmos de aprendizaje y tengo que poder plantear situaciones variadas de aprendizaje, que es lo que ya vimos en la secuencia didáctica. Hay también un posicionamiento ético axiológico sobre las finalidades del conocimiento. Y esto, que está acá dicho en una sola frase, define muchas veces cómo yo voy a evaluar, cómo voy a elegir una estrategia, cómo voy a dar una clase. Si lo que me interesa es que el chico sepa una fecha, si lo que me interesa es que él defina correctamente quiénes participaron en la revolución de las Antillas, si lo que a mí me interesa es que él defina correctamente las partes de una hoja, todos mis procesos, los procesos que proponga van a estar orientadas a eso. Si lo que quiero es que él defina procedimientos, estrategias, que aprenda a pensar, que pueda dar cuenta de lo que piensa, que pueda establecer, que pueda identificar o definir sus propios juicios sobre las situaciones, mis procesos de enseñanza y de aprendizaje van a ser diferentes. Entonces, yo tengo que definir para qué está la escuela, para qué está el secundario, para qué enseño historia, para qué enseño matemática en el marco del currículum. Eso es lo primero que tengo que clarificar, porque en función a esas intenciones y esas posturas éticas y axiológicas van a ser todas las decisiones que yo vaya tomando. Después, el otro elemento que se juega en esta construcción metodológica es el docente, que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza. Por eso dice ella, es una construcción casuística que surge de la misma práctica y de la misma experiencia. Y ella define lo metodológico como el campo donde se plantea la búsqueda de caminos a seguir, ¿no? Es el estudio de los métodos de la metodología. Entonces, yo comienzo a plantearme cuál es el camino adecuado para llegar a un determinado resultado o una determinada meta. E incluye esa construcción metodológica tanto a las técnicas como a las estrategias.